Buenas tardes, Miss. Hoy en día vamos a exponer acerca de nuestro trabajo final, la cual es la pregunta, ¿se existe democracia o no en nuestro país? Por ende, nuestro equipo está conformado por Chumacero Córdoba Juan Carlos, Chumacero Vega Carlos, Roger Lequeyo Lacey y Zeta Berro María. Para la primera pregunta sería, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Bueno, la postura asumida por nuestro equipo es que creemos que nuestro país actualmente no ha recuperado la democracia. Ahora, ¿qué es la democracia? La democracia es el poder que tiene el pueblo poder, en poder, votar o la decisión que tiene para poder elegir sus gobernantes. En este caso, hemos estado en muchos gobiernos en los cuales los mismos gobernantes no han tenido un buen papel. Por ende, la mayoría han estado involucrados en el tema de la corrupción, el lavado de activos y muchos temas más. Por ende, también incluso he estado involucrados en una empresa en la cual Odebrecht, que ha sido una empresa que ha tenido un papel en nuestro país. Ahora, actualmente, muchas veces cuando hay elecciones presidenciales, no vamos desinformados o nos dejamos llevar por otras personas y pues lamentablemente votamos por personas idóneas o que no tienen mucho conocimiento en el tema o que no están preparadas. Entonces, a fin y al cabo, lamentamos, o cuando están en el poder, lamentamos a la hora de gobernar. Y pues por eso es que existen muchas veces las marchas, los paros, por esta razón. Ahora, es muy importante que nosotros como ciudadanos, eh, a la hora de poder elegir nuestros gobernantes, nos informemos y pues elijamos bien a nuestro gobernante, debido a que ellos van a hacer lo que van a tomar las decisiones en base a los problemas y situaciones que sufre nuestro país. Ahora, la segunda pregunta, le voy a dar pase a mi otro compañero para que puedas poner la segunda pregunta. Continuando con la exposición, la segunda pregunta nos habla de cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de nuestro ensayo. De los autores citados en nuestro trabajo encontramos a Cecil Abraham, quien nos habla no solo de las prácticas democráticas en el Perú, sino también de la violencia terrorista y la pobreza. Asimismo, otra de las fuentes visitadas es un artículo de opinión del diario Expansión, en donde se menciona y analiza desde los años 90, la época de Fujimori, hasta Martín Vizcarra, los últimos expresidentes peruanos que han sido acusados de corrupción. En esa misma línea revisamos a Andrés Suárez Jaramillo, quien también plantea su indignación por los expresidentes que se encuentran inmiscuidos en pagos de cohechos, contrataciones ilícitas, lavado de activos, entre otros. Todos ellos nos ayudan porque cada quien desde su perspectiva analiza la coyuntura peruana actual y desde los años de Fujimori, donde se suponía habría esa tan anhelada transición democrática, llegando a la conclusión que la democracia en el Perú permanece frágil por los embates autoritarios de estos sectores políticos y además de la deficiente democratización de las oportunidades de desarrollo en el país y el clasismo que persiste desde que se fundó nuestra república. Doy pase a mi compañera. Como tercera pregunta tenemos qué cambios se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad. Bueno, de los cambios positivos podríamos decir que la reducción de la pobreza es uno de ellos. Se sabe que en los años 90, cuando nuestro país liberó su economía como parte del programa de ajuste estructural del Banco Mundial, le permitió abrirse a nuevos mercados y beneficiarse de los precios récord de la exportación de minerales, particularmente a China, y además atrajo inversión extranjera, con lo que se pudo reducir la deuda pública, la inflación y de esta manera aumentar el ahorro nacional. Asimismo, algo rescatable es que las comunidades de bajos ingresos desempeñaron un papel vital en la velocidad y sobre todo en el grado que el cambio se realizó, porque fueron ellos quienes ejercieron presión sobre los gobiernos de turno a través de la acción directa, como las protestas y los bloqueos de las carreteras. También consiguieron que se crearan programas para proveer servicios públicos, particularmente en áreas urbanas de bajos recursos. Hubo programas como el de extensión para asentamientos informales, para expandir el acceso a la conexión de agua, también los de títulos para aumentar la propiedad de la tierra en esos asentamientos, además de préstamos para mejorar la vivienda, entre otros. Pase a mi siguiente compañero.
Bien, como última pregunta tenemos, ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Entre las permanencias que identifico son en primer lugar la corrupción y en segundo lugar la falta de conciencia ciudadana, ¿no? Esto lo podemos ver corroborado en que según el último informe de Transparencia Internacional, que califica en total a 176 países según su nivel de corrupción, el Perú ocupa el puesto 101, dándole una interpretación de que en los últimos 4 años el Perú ha empeorado progresivamente en el ranking mundial de los países más corruptos. Entonces, esto nos tiene que llamar a la reflexión y hacernos una pregunta. ¿A qué se debe esto o qué es en lo que estamos fallando, ¿no? Creemos que uno de los factores principales que ha propiciado que se lleven estos actos corruptos en nuestro país es la ausencia de valores que tiene nuestra sociedad, lo que explicaría entonces la interesada poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Un ejemplo de lo que estoy mencionando lo encontramos en las declaraciones del líder político Luis Bedoya Reyes, cuando se pronuncia respecto del proceso penal que estaba llevando su hijo, Bedoya de Vivanco, por la presunta complicidad en el delito de peculado realizado por Vladimiro Montesinos, donde él señaló de que su hijo lo que había hecho es en todo caso cometer un pecado, más no un delito. Ahora, otro de los factores es la distribución política del poder en la administración pública. ¿Por qué? Porque de forma intolerable nuestro poder está muy concentrado, es discrecional y su ejercicio se da de manera no transparente. En esto podemos citar como una ilustración los innumerables decretos supremos que había dictado el expresidente Alberto Fujimori, por medio de los cuales él dispuso transferir fondos de los diversos ministerios, por ejemplo el de Defensa y el de Interior, al Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Y precisamente fueron estos fondos los que se utilizaron después para sobornar a los múltiples funcionarios, entre los que encontramos a los congresistas tránsfugas, a los magistrados judiciales, fiscales, a los oficiales militares e inclusive también a los empresarios publicistas y a los dueños de los medios de comunicación para poder mantenerlos adheridos al régimen de turno. Ahora, esto no es lo único. En esa misma línea podemos encontrar al expresidente Alejandro Toledo, quien de manera inmediata le sucedió a Alberto Fujimori, ¿no? Y quien se suponía que sería o se mostraba al menos como la esperanza para nuestro país, pero no fue así. Recordemos que Alejandro Toledo se encuentra inmiscuido en delitos también de corrupción, porque él invocando autoridad presidencial le había ofrecido a Jorge Barata, que era el superintendente de la empresa Odebrecht en Perú, la opción de ganar la licitación y de obtener la buena pro del proyecto Corredor Vial Interoceánico, faltándole de esta manera al deber que tenía de resguardar al Estado. Ahora, con todo lo que he mencionado, entonces diríamos de que la extensión de la corrupción, así como también las nuevas características que viene adquiriendo en este último tiempo, ha traído consigo consecuencias sumamente graves, no solo en la vida política, sino también en la vida económica y en la vida social de nuestro país. Por ejemplo, un botón tenemos de que la corrupción consolida la desigualdad social, consolida el clientelaje político, perpetúa la ineficacia de la burocracia y por lo tanto impide también contar con una administración pública que sea eficiente y que se encuentre al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruanos. Por otro lado, otra de las consecuencias, como mencionaba en un inicio, es que los peruanos nos volvemos demasiado tolerantes justamente con estos actos de corrupción. Toleramos demasiado lo que sucede en nuestro país, justificándonos siempre en la mediocre frase de roba pero hace, ¿no? Lo que impide el desarrollo de nuestro país. La siguiente diapositiva. Entonces, como reflexión, el grupo 1 invitamos a todos ustedes a reflexionar respecto de la situación de nuestro país, porque nuestro Perú no ha recuperado la democracia, la corrupción sigue siendo un vivo problema y además los ciudadanos seguimos siendo muy tolerantes con ello, ¿no? Por ello, debemos pensar en la urgencia de medidas que se deben tomar de alguna manera para erradicar o
quizá para contrarrestar este álgido problema. En ese sentido, creemos que las escuelas, tanto como las universidades, juegan un papel preponderante. Son la piedra angular para que nuestro país cambie la tan cruda realidad que tiene. ¿Por qué? Porque son ellos justamente los que asumirán el reto y sobre todo el compromiso de formar ciudadanos con valores, personas que tengan sentido de pertenencia y amor sobre todo a nuestra patria, para que sus acciones vayan direccionadas a lograr el desarrollo de nuestro país, ¿no? Lograr un Perú con menos corrupción, un Perú más igualitario y sobre todo un Perú más democrático. Gracias.